decían las chicas, es una hora bastante mala después de la comida, así que yo creo que vamos a empezar con un vídeo para empezar de forma dinámica, que nos anime un poco a todos para que la tarde esté un poco más agradable. Vamos, cuando quieras. Y como digo, sin duda, los que lo tienen totalmente claro son nuestros adolescentes y jóvenes. Si vemos cualquier pantallazo de las infografías
en un solo minuto, aunque estas son del 2020-2021, no son actualizadas, pero me da igual. Vayamos a cualquier canal al que vayamos, que da igual que sea Netflix, TikTok, Tinder, Facebook o Twitter, prácticamente, quitando alguna o a lo mejor que pierde algo de fuelle, pero prácticamente en todas, año tras año, se va produciendo un salto exponencial en el aumento tanto de los usuarios como de visualizaciones, como de cantidad de contenido creado. Por tanto, vamos a más siempre en la cantidad de contenido consumido y en la cantidad de horas que pasamos con la tecnología en sí, con el consumo de la red y sobre todo con los canales sociales que utilizamos. ¿Cómo es ese consumidor digital que nos encontramos hoy en día? Pues como decíamos, es un consumidor que está totalmente hiperconectado, es multicanal, está en diferentes canales, prácticamente podemos decir que es 24/7 con 365 días al año, es decir, se mantiene conectado todos los días de la semana durante todos los días. Y como decía el estudio de Nielsen, si pensamos ahora mismo cualquiera de nosotros, si tuviéramos que decidir lo que vamos a hacer en las próximas vacaciones, normalmente ya todos nos iríamos a un buscador, siempre. Hasta hace muy poquito diríamos Google, pero ahora ya empezaremos a dudar si Google o Bing, porque ya empieza a aparecer Bing cada vez más en nuestros oídos. Nos iríamos a Google a buscar información sobre ese hotel, esos apartamentos, ese viaje, o si vamos a comprar cualquier tipo de cosa, directamente siempre nos vamos a ir a buscar información sobre lo que dicen de ese producto o de ese viaje o de eso que queremos adquirir. Es lo que se llama la subjetividad compartida, es decir, nos fiamos más de lo que puede decir cualquier persona en una recomendación o en una opinión que se deja en la red, que lo que va a decir la marca en su propia web o lo que va a decir a través de una campaña de promoción o a través de un banner que nos podemos encontrar en cualquier sitio web. Porque son personas como nosotros, es decir, empatizamos muchísimo más con lo que pueda opinar una persona como nosotros que con lo que pueda opinar una marca. Entonces, dentro de este nuevo consumidor digital, desde luego, el mando nos está fallando un poco. Estos nuevos consumidores, como decía, a la vez se vuelven prescriptores. Hemos comenzado a utilizar mucho también el comercio online, y a diferencia de lo que podían hacer a lo mejor nuestras madres o nuestros abuelos o abuelas, ya al utilizar Internet para hacer este tipo de compras, lo que hacemos es que buscamos información en la red, encontramos más o menos lo que queremos, comparamos, porque ahora podemos comparar las cualidades, las características de un producto o de una información, y luego lo más importante, damos confianza y damos credibilidad, o al revés, o hacemos una crítica, las famosas críticas de reputación que les podemos causar tanto a una marca, a un sector, a una empresa o a un personaje, cualquier persona famosa o a cualquier persona, vamos, como cualquiera de los canales en redes sociales. Entonces, esos prescriptores, además, como decimos, no solo consumen contenidos, sino que también crean contenidos, se convierten en co-creadores de contenidos, que son los que llamamos los prosumidores, nos convertimos en prosumidores. Además, ¿qué características tienen o tenemos los consumidores digitales? Que prácticamente la mayoría de nosotros no leemos directamente, prácticamente decimos que leemos en digital y hacemos un multi-screening o un multitasking, es decir, muchos de vosotros, y lo veréis sobre todo en las personas más jóvenes o las personas jóvenes, estamos utilizando una doble pantalla o incluso a veces una triple pantalla cuando consumimos contenidos, es decir, hay a veces que nos sentamos delante de la televisión y rara vez ya, sobre todo, como digo, en las edades más jóvenes, en los Z o en los millennials, están consumiendo solo el contenido de la televisión, que puede ser un contenido de una plataforma de vídeo on demand, pero a su vez están o con la tablet, o con el ordenador, o están con el smartphone. Este multicanal o esta multiplataforma, ojo, lo que tenemos que entender que no significa multiatención, que es a veces lo que nos puede confundir, es decir, son capaces de estar consumiendo contenidos en diversas plataformas o diversos canales, pero no siempre pueden tener la misma atención en todos los canales a la vez. Por eso muchas veces los que
seáis padres, cuando tenemos a los hijos en casa y nos perjuran y nos juran que son capaces de hacer los deberes mientras están viendo un directo en Twitch de Ibai o están viendo vídeos en YouTube de cualquiera de sus jugadores, streamers preferidos, mientras ven cómo juegan a cualquiera de sus videojuegos favoritos, no es verdad. Es decir, cuando están haciendo una actividad, tienen que estar haciendo esa actividad, porque no pueden mantener la atención específica que tienen que tener haciendo diferentes actividades en diferentes pantallas. Esto viene de lejos y fue una de las razones, a partir del año 2001, cuando Mark Prensky, no sé si lo habéis leído, empezó a denominar esta nueva generación que había crecido en el boom de Internet como los nativos digitales. Y es una de las cosas que empezamos o tenemos que empezar a desmitificar, a desmitificar, porque realmente estas nuevas generaciones que han crecido con tecnología sí que tienen esas habilidades y sí que tienen esas destrezas, y yo creo que antes no sé si era Luis que lo decía, cuando tenían esa forma tan fácil de adquirir enseguida la habilidad para ver cómo funciona cualquier dispositivo tecnológico y saben enseguida pues cómo hacer expandir un texto o una información, cómo saben hacer el doble clic, cómo saben hacer el swipe, es decir, tienen habilidades y destrezas por haber nacido directamente rodeados de tecnología, pero sin duda lo que no tienen es ni la madurez, ni la responsabilidad, ni por supuesto el pensamiento crítico suficiente como para abordar el manejo de estos dispositivos desde edades muy tempranas, que antes lo estaba diciendo esta mañana, que cada vez indiscutiblemente se está dando, la tecnología se están dando sus primeros dispositivos cada vez a edades más tempranas. Por tanto, esos nativos digitales realmente necesitan una alfabetización, un acompañamiento, una supervisión para poder hacer un uso seguro, responsable y saludable de la tecnología. Además, otra cosa de las que caracterizan a estas nuevas generaciones, a la alfa, a la Z, específicamente sobre todo, es el tiempo de atención. Es decir, cada vez hemos ido reduciendo más lo que pueden o lo que son capaces de atender ante un contenido. Por eso la verdad es que cuando las marcas a veces hacen contenidos para las nuevas plataformas, para las redes sociales, casi todas están luchando ahora mismo por la hegemonía del vídeo, es decir, porque es la manera que saben que ahora pueden retener a los adolescentes y jóvenes. Hace unos años lo era el texto. Luego al texto se lo comió la imagen, porque era lo que más visualizaba y lo que más engagement generaba. Pero ahora, sin duda, prácticamente en casi todas las plataformas, da igual que sea Facebook, que sea Instagram, que sea TikTok, que sea Snapchat, todas están intentando luchar por la hegemonía del vídeo, que es el vídeo efímero en las stories, que son los reels en Instagram, que es el vídeo en directo en cualquiera de ellas, porque es realmente lo que engancha a los jóvenes. Esto quiere decir indiscutiblemente que las nuevas generaciones saben menos o son menos inteligentes que las anteriores, ni mucho menos. O sea, yo creo que también tenemos que huir de esos pensamientos que vienen demonizando el uso de la tecnología y también intentar no pensar que siempre las generaciones antiguas o pasadas fueron mejores, porque cuando nosotros éramos jóvenes también se solía decir que los anteriores jóvenes a nosotros eran mejores que nosotros mismos. Lo que sí que es verdad es que son mucho más impacientes, es decir, les cuesta mucho más retener la atención en una actividad y, como dice una compañera mía, María Zalvidea, se les puede llamar o se les podría llamar la generación Amazon, es decir, saben que todo lo tienen a golpe de clic y les cuesta y nos cuesta a nosotros como docentes y también como padres el poder mantenerles y poder buscar esa motivación sobre una actividad durante un tiempo determinado. Y por eso tenemos que reinventar muchas veces las actividades pedagógicas para lograr motivarles y que realmente sientan pues cualquier tipo de ilusión, muchas veces por cosas que nosotros en la misma situación en nuestra época no hubiéramos tenido ningún problema. Otra de las cosas que tenemos que intentar también entender, los más mayores, es que no hay dos mundos. Ya no hay esa división tan clara entre el mundo analógico y el mundo digital, entre el mundo conectado y el mundo desconectado. Los adolescentes y jóvenes ya no ven esa división. O sea,
se ha difuminado totalmente. Y sobre todo, cuando intentamos mantener esa división pensando que el mundo analógico es el mundo real y el mundo digital, el mundo online es el mundo irreal. No hay un mundo irreal, o sea, Internet no es un mundo irreal, porque si no, como hay, como dice muchas veces Borja Tsuara, que es abogado experto en tecnología, derechos tecnológicos y derecho tecnológico, si fuera irreal, si Internet fuera real, todos los canales digitales fueran irreales, todos los ciberdelitos que se hacen en la red serían irreales y no podrían luego castigarse y ser punibles en la vida real, y sí que lo son, por supuesto. Por tanto, tenemos que pensar que lo único que diferencian los adolescentes y jóvenes hoy en día es que hay ratos que están conectados y hay ratos que están desconectados, simplemente. Pero hay un mundo, su día a día, que es real y es el único que tiene. Por tanto, lo que nosotros, en este caso, como familias y como docentes también por la parte que nos toca en los centros escolares, lo que tenemos que encontrar siempre es ese equilibrio para que tengan un uso posiblemente saludable de la tecnología, ese equilibrio entre las horas que pasan conectados y las horas que pasan desconectados, para que también vayan alternando entre otras actividades que requieran la desconexión, como puede ser lo que siempre llamamos el ocio saludable, es decir, que la tecnología nunca les quite de hacer cosas que siempre les ha gustado hacer y que también deben hacer, es decir, que sigan quedando con los amigos para salir a jugar al fútbol, al baloncesto, hacer deporte, que sigan yendo al cine, que sigan yendo a conciertos y que la tecnología nunca deje que ellos dejen de hacer esas cosas. ¿Qué es la comunicación? Podemos definir la comunicación, como os pongo ahí, como ese intercambio de información entre un emisor y un receptor, y el receptor, bueno, interpreta el mensaje y se produce o no una respuesta. Entonces, a veces puede ser una comunicación bidireccional entre que emisor y receptor están interactuando o no, o unidireccional. Pues el emisor emite una información y el receptor simplemente la escucha. Podemos hacerlo de manera verbal, de manera no verbal, entonces hay muchos tipos de comunicación. Lo importante dentro de la comunicación es que se produzca esa unión o esa manera de transmitir tanto información como emociones y haya una acción para que las personas se pongan en contacto o interactúen entre sí. Por eso es muy importante que haya aparecido también el canal digital, el canal tecnológico, que nos permite, en este caso, socializar de una manera más cómoda con los demás. Os pongo en la siguiente diapositiva el hecho de que haya influido mucho más el uso de las nuevas tecnologías, pues por ejemplo ha permitido en este caso que personas pues, con alguna discapacidad o con diversidad funcional y sobre todo lo hemos visto, como decía al principio, en época de confinamiento, en época de COVID, pues realmente no dejaran de poder hacer todas las cosas que hacían en el entorno analógico, es decir, gracias a la tecnología, pues indiscutiblemente han podido seguir trabajando, aprendiendo y en comunicación con sus seres queridos. Pero sin duda la tecnología también tiene riesgos, como herramienta que es, como cualquier herramienta tiene sus riesgos. Esta mañana ya hemos estado escuchando todos los riesgos que trae el acceso a contenidos inapropiados, como puede ser el porno online. También ya Stephen ha empezado a hablar de la desinformación y cómo a veces el acceso a esos contenidos realmente sin la madurez suficiente y sin el pensamiento crítico puede traer pues, el que se difundan, se viralicen todos los bulos y las fake news, como luego seguir viendo. Por tanto, por ejemplo, lo que también hemos visto es que esa herramienta tan potente que es un smartphone, lo que ha hecho es que cada uno de nosotros nos convirtamos en ciberperiodistas, es lo que se llama el periodismo ciudadano. Hoy en día cualquiera de nosotros podemos coger nuestro dispositivo y crear una noticia. No solo crearla, sino también grabarla, crearla y subirla a la red y publicarla con ningún tipo de verificación, salvo la nuestra. Es decir, este periodismo ciudadano, el periodismo 2.0, puede servir
de creación de esa desinformación y de esos bulos, porque realmente no está contrastado por ningún medio de comunicación que hay detrás y por ningún periodista. Es fácil, es accesible, es rápido y es gratuito. Sí que es verdad que gracias a este tipo de acciones que nos permite la tecnología, hemos podido tener información de algunos acontecimientos que había en algunos países donde, bueno, por regímenes autoritarios, pues no permitían a lo mejor que la prensa pudiera mandar y hacer su trabajo y mandar información a otros países, como el caso, por ejemplo, si os acordáis de Birmania en 2007 o la primavera árabe en 2010. Pero sin duda tenemos también que ser conscientes del peligro que puede entrañar que cualquier persona como nosotros, como cualquiera de nosotros, lancemos a la red información que no esté contrastada, porque un rumor, cualquier rumor, puede intoxicar a todo un país. Y esto es algo que también tenemos que trasladar a los adolescentes y jóvenes, la importancia y el peligro que tiene el dar información que es incorrecta o que no es veraz. En cuanto a los medios sociales, el social media o las redes sociales, hay un gran abanico de canales o de medios, pero sin duda los adolescentes y jóvenes se van a centrar en algunas de ellas y son las que más usan. Un social media o un medio social son aquellas plataformas que se empiezan a desarrollar en la segunda generación web, en la web 2.0, y lo que hacen es intercambiar relaciones entre los usuarios y donde nosotros con un perfil vamos a poder, como digo, pues desde lanzar mensajes, compartir fotos e interactuar y sociabilizar con personas. El tener un perfil público es precisamente lo que las distingue de las antiguas BBS. ¿Alguien de aquí tenía BBS? ¿Tenéis en casa BBS? Bueno, cuando no se había democratizado todavía el acceso de internet en las casas, pues si algunos recordáis, cuando nos conectábamos a través de modems y a través de las BBS, de los Network Systems, y podíamos simplemente desde mandar archivos, mandar mails, pero la diferencia, en este caso con las redes sociales, es que no teníamos un perfil, que teníamos un perfil privado, como el perfil que podéis tener todos ahora en Facebook o en Twitter, y donde ahí las personas, nuestros contactos, pudieran escribirnos, pudieran ver nuestras fotografías y nuestras publicaciones. Por tanto, las redes sociales, en este caso, la gran diferencia es que lo que ponen en contacto es a personas con un interés común y donde pueden intercambiar, como digo, mensajes, contenidos, publicaciones, y es lo que prácticamente las son. ¿Cómo utilizan los jóvenes las redes sociales? Según el último informe publicado por UNICEF en 2022, como veis, las redes sociales prácticamente que más usan los menores son YouTube, Instagram y TikTok. Luego más abajo estaría Twitter. Apenas hay diferencia por sexo y por curso, pero prácticamente son las que más están utilizando. En cuanto a Internet, en cuanto a la red, las actividades que más realizan, pues es WhatsAppear, sin duda, o sea, utilizar la mensajería para estar en contacto diario con sus amigos es la actividad que más realizan. Pongo WhatsAppear, pero luego veremos que no solo es WhatsApp la aplicación que más utilizan, escuchar música, utilizar las propias redes sociales, tareas escolares, ver vídeos de YouTube, y luego ya más abajo estaría buscar información, es decir, cuando van a internet van a buscar información, pero por supuesto por encima de todo, las actividades que más realizan van a estar en contacto, en constante, a diario diría yo, con sus amigos y sus iguales. En cuanto a las aplicaciones de mensajería, como os pongo ahí, prácticamente, por no decir el 100%, el 99% de los alumnos, en este caso de secundaria, usan aplicaciones de mensajería, y las más utilizadas son WhatsApp e Instagram Direct, o sea, los directos de Instagram. Esto, por ejemplo, nos separa mucho de todos los adolescentes jóvenes de Estados Unidos que prácticamente no conocen, no usan Messenger, igual
Por tanto, aquí utilizan todos WhatsApp y, por supuesto, es una de las vías y de los canales donde más desinformación se produce y donde más se viralizan los bulos, como habéis trabajado o trabajaréis con Estefan. Yo quitaría de esta diapositiva, eliminaría Facebook y Snapchat, porque realmente no son de las que más se utilizan, aunque sí que viene en el informe que hizo la FAD, el departamento de la FAD, pero sí que simplemente Instagram, TikTok, YouTube son las cosas con las que más se informan, como vemos ahora en una de las diapositivas. Utilizan, como digo, las redes sociales para buscar información. Prácticamente ya ha desaparecido casi el uso de irse directamente al buscador, a Google, a buscar la información, como prácticamente cuando quieren buscar un producto para un e-commerce ya ni siquiera tampoco van al buscador, van directamente a Amazon, a la aplicación de Amazon, para encontrar esa información. ¿Por qué? Porque en Amazon ya están las opiniones de los usuarios. Es decir, si se van a Google, buscan el objeto o buscan el producto que quieren comprar y tendrían que ir luego a ver a otras aplicaciones o otras páginas realmente lo que se opina de este producto. Pero en Amazon ya lo tienen todo directamente. El otro día, por ejemplo, que estaba con mis alumnos en clase, tengo alumnos de primero y tercero de universidad, ni siquiera sabían qué era shopping en el buscador. Es decir, hay a veces que pensamos que dominan y controlan mucho más todas las plataformas, pero cuando les dije que cómo utilizaban ellos la parte del buscador, en este caso de Google, a la hora de buscar un producto, les preguntaba si buscaban directamente en la caja del buscador un producto al que tenían que encontrar, porque estábamos hablando y estábamos viendo cómo funciona el SEO, el posicionamiento orgánico en el buscador, o se iban al shopping. Y prácticamente el 80% de ellos no sabía que era shopping, nunca había ido a la pestaña de shopping dentro de los buscadores. Por tanto, ellos directamente, como digo, se van o a la aplicación nativa de Amazon o ya directamente buscan en Google, en Amazon, para buscar los productos. Como os decía, ¿para qué? Simplemente porque les interesa ir de una manera más fácil a ver las opiniones de los demás sobre ese producto que quieren adquirir. WhatsApp, por tanto, como decía, se convierte en uno de los principales canales de información para ellos y también, como decíamos, por tanto, uno de los mayores canales en los que se viraliza la desinformación. En la Comisión Europea, que se formó en el 2018, a nivel, como digo, europeo, en ella se dijo que teníamos que intentar huir del concepto del término fake news. ¿Por qué? Porque ya prácticamente la desinformación que nos encontramos en la red no tiene la apariencia de una news, es decir, de una noticia. Ahora mismo toda la desinformación que podemos encontrar en la red tiene un sinfín de formas o de formatos, es decir, podemos encontrar desinformación que se manda y realizan los menores en formato meme, en formato pantallazo, que no va acompañado de ninguna URL, en formato de un vídeo manipulado, que no sabemos a priori, luego os dirán la manera de identificarlo de manera más fácil, si está modificado o no. Es decir, se han multiplicado los formatos en los que esa noticia no veraz o semi-veraz aparece en los canales digitales. Por tanto, es más fácil decir bulos y desinformación que simplemente fake news, porque no solamente va a aparecer a modo, como digo, de noticia. Entonces es uno de los canales en los que desde luego más tenemos que trabajar con ellos a la hora de que sepan identificar y que sepan verificar la información que les llega. En este estudio, que es el mismo que veíamos en UNICEF, nos dice que el 45% de los adolescentes dicen contrastar una noticia si es veraz o no. Yo lo dudo. Es decir, yo os pongo ahí realmente mi cara de sorpresa, porque cuando he visto la gráfica me ha resultado un porcentaje demasiado alto. Por mi experiencia con adolescentes y por todos los años que llevo trabajando con jóvenes, pues me ha resultado demasiado alto. Es decir, me sorprende bastante que
literalmente casi la mitad de los adolescentes y jóvenes encuestados digan contrastar las noticias que encuentran a través de las redes sociales o que les llega a través de un canal de mensajería. Por tanto, yo creo que indiscutiblemente ese número es bastante menor y es algo en lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que incidir. También en que es un estudio que han hecho dos compañeros de la Universidad de Carlos III de Madrid, de alfabetización digital en secundaria. Ellos hablan, como decíamos, que sí que se informan a través de las redes sociales, en este caso un 55%, pero sí que también les extraña muchísimo el dato tan alto que hay en cuanto a informarse a través de la televisión. Es decir, el dato de informarse con la familia y los iguales es normal, es decir, es una época en la que cada vez hablan menos con nosotros y nos preguntan menos, y esto se ha ido suplantando por la información que encuentran en internet y en las redes sociales, pero sí que me extraña un poco porque no suelen ver la televisión. Es decir, casi toda la información que consumen lo hacen en las redes sociales, porque a veces sí que siguen a medios de comunicación en las redes sociales, sobre todo no tanto los adolescentes, pero sí los jóvenes, que en este caso sí que utilizan Twitter de modo meramente inactivo, es decir, solamente están consumiendo Twitter para ver información y para consumir información muchas veces de medios de comunicación, y a veces encuentran esa información de medios, no porque sigan ellos a los medios de comunicación, pero sí que les llega porque ven vídeos, muchas veces en Instagram o en TikTok, de los influencers o de los personajes famosos a los que ellos sí que están siguiendo. Entonces, bueno, ese dato también me costaría un poco verlo por la realidad que yo vivo día a día con mis estudiantes. Pero como os decía, sin duda, a día de hoy, TikTok está llevándose prácticamente todo el porcentaje de los usuarios, de los adolescentes y jóvenes que están buscando la información a día de hoy en la red. El propio vicepresidente senior de Google, hace poco en una conferencia, estaba reconociendo que se estaba llevando a una buena parte, en este caso un 40%, que los usuarios que ya no iban a buscar al propio buscador, sino que TikTok se estaba convirtiendo en sí en un buscador, en un propio buscador más que en una red social. TikTok tiene uno de los algoritmos más potentes en cuanto a las redes sociales, tiene una IA que funciona con una gran potencia porque consigue personalizar mejor que ninguna otra, mejor que ninguna de las de Meta, consigue personalizar totalmente todos los contenidos que nosotros vamos a encontrarnos en esa parte, en esa pestaña del para ti, es decir, con todo aquello que nosotros vamos diciendo que vamos dando me gusta, con aquellos vídeos que tardamos un poquito más en visualizar que otros, o sea, por lo menos estamos viéndolo durante 3 segundos y otros permanecemos durante 2 minutos, entiende que nos está gustando mucho más esa temática, con las interacciones, por supuesto, que hacemos con los usuarios. Todo eso lo va personalizando para darnos contenido prácticamente personalizado para nosotros. Por tanto, muchas veces los usuarios, antes a lo mejor de ir a Google a preguntar un restaurante para ir a cenar o ir a comer con los amigos, ya ni siquiera se van a Google Maps, sino que se van a TikTok a preguntar a cuál irían, a cuál sería el restaurante donde ir. ¿Qué tiene de más TikTok? Las cercanías. Es decir, esos contenidos naturales y esa forma de entregarlos, incluso muchas veces con ese toque de humor en la que se hacen los vídeos, y por supuesto la opinión también del resto de usuarios, es decir, algo que Google no les da. Google les da información, les da incluso la dirección, les da los datos de contacto del sitio, pero no les da esa interacción que les está dando TikTok con la información y los comentarios del resto de los usuarios en el mismo vídeo, y no da, por supuesto, esa manera tan natural, tan divertida y tan dinámica que tiene de dárselo como lo tiene TikTok. Riesgos y problemas
trabajan con los adolescentes y jóvenes es el de los sesgos. Es decir, ellos tienen que saber que toda la información, tanto de los medios, como de los periodistas, como de los influencers, es información sesgada. Todos esos contenidos que se van a encontrar en la red es una información sesgada. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Diversificar. No podemos solamente, y esto nos lo tenemos que aplicar también a nosotros mismos. Es decir, no vale, en este caso, que solo trabajemos con nuestros estudiantes, con nuestro alumnado o con nuestros hijos en casa, sin que nosotros lo apliquemos de la misma manera. Tenemos que diversificar fuentes. Si siempre leemos a las mismas personas, si siempre leemos a los mismos medios de comunicación, si siempre escuchamos la misma emisora de radio, los mismos podcasts, al final, indiscutiblemente, sentimos de una manera predispuesta que no estamos recibiendo en ningún momento información que no sea veraz, porque ya tenemos, como digo, esa predisposición a que lo que nos están contando, como nos gusta, porque pensamos ideológicamente igual, nunca va a ser mentira, nunca vamos a dudar. 5 minutos, no lo creo. ¡Ay, Dios! Voy a ver más rápido. Entonces, vamos a trabajar con ellos los sesgos para que entiendan que toda información que se crea viene sesgada siempre con la opinión y con la ideología de la persona que lo crea, tanto un medio de comunicación como un influencer que se encuentre en Instagram y todo. Y por supuesto la desinformación, y eso lo trabajaréis ahora en un rato, por tanto, no me lío con ello. ¿Se podría complicar un poco más la cosa? Sin duda que sí. ¿Cómo? Pues con la aparición de las guías generativas. Siempre hemos usado inteligencia artificial, siempre, no, pero desde hace muchísimas décadas, la tenemos cuando hemos utilizado Google Maps, la tenemos cuando le decimos a Spotify que nos cree una nueva carpeta con música en nuestro perfil, la tenemos en los asistentes de voz, todo eso decía, todo eso es inteligencia artificial. Pero sin duda, noviembre de 2022 fue un antes y un después cuando empezaron a revolucionarnos todas las guías generativas. Empezó DALL-E 2 con la generación de imágenes y todo lo que podíamos hacer. Yo creo que todos estábamos viendo en las redes sociales, en los canales de WhatsApp, que todos nuestros amigos nos empezaban a mandar las fotos que podían hacer, que habían estado testando con su propia imagen. Pero sin duda, ChatGPT fue la revolución total. Es decir, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado con ChatGPT en clase? ¿Uno? No veo más, es que nadie levanta la mano. ¿Dos? ¿Alguien más ha trabajado con ChatGPT en clase? ¿Dos solo? Pues tenéis que poneros las pilas. ¿Por qué? Porque entonces en noviembre llega ChatGPT y revoluciona las aulas. Bueno, entonces, qué ilustración, ¿sabes? Lo va a poder leer. Entonces, ¿qué empieza, por supuesto, a darse? El miedo. ¿Y qué trae el miedo? La prohibición. Y ya empiezan muchas universidades, muchos colegios de Australia, de diferentes países, a prohibir. Pero ya sabemos que prohibir no es la mejor solución cuando se trata de una herramienta. Esto, vamos, podemos irnos al siglo XIX, que pasó cuando Gutenberg inventó la imprenta. ¿Quién se opuso en un primer momento y dijo que teníamos que acabar con la imprenta? La Iglesia, porque veía cómo todo el trabajo y la labor de los copistas iba a desaparecer. Vámonos mucho más actualmente, al 2006, cuando sale la Wikipedia. ¿Qué pensábamos todos de la Wikipedia? Tenemos que eliminar la Wikipedia, los alumnos no pueden utilizar la Wikipedia, está llena de errores. A día de hoy, en 2023, todos seguimos utilizando la Wikipedia. ¿Qué aconsejamos a nuestros alumnos? Obviamente que no puede ser la única herramienta que utilicen, porque sigue habiendo errores, sigue habiendo información que no es veraz. Tienen que contrastarla con otra información. Pero, ¿tendríamos que haber prohibido la Wikipedia? No, claro que no. Pues con esto ocurre igual. Como van a pasar la presentación, le he
que ya pueden pedir o podemos pedirle trabajos, resúmenes o lo que queramos de infinitas palabras, porque no hay límites. Por tanto, ¿qué es lo que le he pedido a ChatGPT? Pues le he hecho un prompt. A los que no hayáis usado todavía la herramienta o no hayáis trasteado con ella, lo importante, por supuesto, es cómo haces ese prompt para pedirle cosas y que realmente la herramienta trabaje bien. Le he pedido que, bueno, imaginara que él es un docente y que tenía que explicar a docentes, que sois vosotros que estáis ahí sentados, tanto las ventajas que tiene utilizar ChatGPT con los alumnos como los riesgos que tiene. Y me ha dado, por supuesto, todo el listado, que luego lo podréis leer tranquilamente, de las ventajas que tiene el uso en clase, en el aula, y las desventajas. Y luego, por supuesto, le he pedido también que también diera ideas a los docentes compañeros de nuevas formas de aplicar la herramienta ChatGPT en el aula para motivar a los alumnos. ¿Para qué exactamente? Para que se pueda utilizar de manera creativa con ellos, porque la van a usar. Usarla la van a usar. Y que no sea un mero copia y pega de los trabajos, como me pasó a mí en el primer semestre, que ya hubo alumnas que me entregaron trabajos copiados y pegados de ChatGPT. Yo me di cuenta porque yo ya sabía cómo era el lenguaje que utilizaba la herramienta y sabía que me habían copiado y pegado directamente. Entonces, vamos a enseñarles a utilizar bien la herramienta, a que les sirva de fuente de inspiración. Nosotros tendremos que cambiar nuestra dinámica y empezar a pedir otro tipo de actividades donde influya más la reflexión, donde influya más el debate, donde influya más que tengan ese pensamiento crítico y que no sea simplemente hacer una redacción sobre un texto, porque esto se lo van a hacer ya las herramientas de inteligencia artificial. O sea que aquí les dejo algunas ideas, ya de verdad. Entonces, simplemente para terminar, ¿cómo ayudarles nosotros a buscar esa información y a crear contenidos? Buscar en las redes sociales, por supuesto. Es decir, no deben utilizar o dejar de utilizar las redes sociales o internet, pero lo que decimos es que tienen que empezar a diversificar esas fuentes, no seguir siempre a sus mismos referentes, sino que utilicen fuentes de información de medios de comunicación que sean oficiales, también a periodistas y a otro tipo de referentes, es decir, también lo que les gusta, pero también a abrirles la mente a otra serie de fuentes que sean mucho más enriquecedoras para aumentar un poco la visión que tengan de la información, a que contrasten toda información que les llega por cualquier canal, la contrasten con otras fuentes y a verificar, como hemos visto antes, lo veréis con Estefan, que tienen que ayudarse de fact-checkers como Maldita para bueno, pues contrastar y verificar realmente que la información que les llega no es un bulo. Y por supuesto fomentar, si lo trabajáis ya todos en vuestra aula, fomentar ese pensamiento que muchas veces algunos no llaman siquiera pensamiento crítico, sino una competencia crítica, porque realmente no es solo una habilidad que tengan las personas innatas, sino que tenemos que trabajarla desde el aula con actividades y ya en edades tempranas, es decir, para que realmente aprendan a dudar, aprendan a reflexionar y que entiendan que no todo lo que escuchan, no todo lo que leen, no todo lo que ven, en este caso en la red, en internet, desde luego es verdad. O sea, que tenemos que generar en ellos ese pensamiento, siempre esa crítica y ese debate desde el aula, los profesores, los docentes y también desde casa, nosotros los padres. Crear ese diálogo y esa conversación en una escucha activa, pero también dándoles la libertad de opinión, siempre sin que nos dé miedo a perder, a que pierdan el respeto o la autoridad, pero si creamos este debate en casa y este diálogo, pues estaremos ayudando a crear esta nueva generación de jóvenes pues empáticos, críticos y sobre todo libres, que yo creo que es lo que queremos todos. Y ya vamos. Laura, muchas gracias. Perdona por el susto en los minutos.
Sí, aquí tenemos una aquí. tenemos tiempo solo para una pregunta. Espera, micrófono. Hola, buenas tardes. Laura, con las alumnas que te entregaron el trabajo con ChatGPT, ¿qué hiciste? Hablé con ellas, se lo enseñé, porque ¿sabes lo que pasa? Sobre todo en esa fase de ChatGPT, ellas no lo sabían. Pero, por ejemplo, yo detectaba, porque escribían prácticamente todos los textos iguales. Y una cosa que empecé a ver, con ChatGPT, siempre, en vez de poner online, ponía en línea, algo que nosotros no utilizamos, una expresión que no utilizamos. Y estaba todo el trabajo redactado de la misma manera que son las expresiones de ChatGPT. Sabía que lo habían copiado literal de ChatGPT. Y a ver, hablé con ellos, pero les di explicación, por supuesto, en el trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que ya saben que sí o sí van a utilizar esta herramienta. O sea, no podemos inventar por los ojos y decir o no. O sea, esta herramienta es una herramienta que digo súper potente. Y el filtro, porque ahora va a ser de pago, no va a ser gratuita, es decir, la versión 4 ya va a ser de pago, pero eso no va a ser un filtro para que los alumnos no la utilicen, no la dejen de utilizar. Entonces tenemos que replantearnos un poco la metodología de evaluación y de plantear las actividades pedagógicas y didácticas para, en vez de que a lo mejor sean, es un trabajo para nosotros, pero en vez de que sean más trabajos, más mecánicos y de escritura que sean más reflexivos y de debate, porque la parte mecánica la van a hacer las IAs. Sí. Muchas gracias, Laura. Perdón, pero no solo la parte de riesgo, porque yo creo que al final, a nivel docente, tenemos esa parte de riesgo de que van a enviar a los alumnos, ¿vale? Que es la que estamos comentando. Pero ¿cómo podemos los docentes enfocar positivamente hacia el trabajo del propio docente y hacia el trabajo del alumnado? Porque tenemos que todas las IA tienen su parte negativa, pero también su parte positiva. Fantástica. Entonces, más allá de la alarma alerta de me están copiando, ¿cómo pueden los alumnos utilizar esto de forma positiva? Y cómo puede el profesorado también, los alumnos pueden copiar los ejercicios, pero un docente puede ahora tratar de preparar ejercicios con una IA, porque también la IA funciona para eso. Entonces, ¿qué destreza podemos tener nuestros docentes para trabajar tanto para los alumnos como con su trabajo? O sea, mira, yo por ejemplo, esto empezó todo el salto y todo el debate en noviembre. Yo empecé el segundo semestre con los alumnos del segundo semestre en enero. Y claro, yo pensé, ¿qué hago? Vamos a ser alumnos de tercero, o sea, no son alumnos de primaria, de tercero de carrera. Y entonces mi primera actividad cuando llegué a clase fue plantearles, que era una asignatura de redes sociales, y les planteé que tenían que hacer ellos el primer tema de la asignatura, que era toda la evolución de las redes sociales y todos los datos estadísticos, y entonces tenían que hacer una comparativa, era Google versus ChatGPT. Entonces tenían que hacer una comparativa para que ellos vieran exactamente el tipo de información y los errores que podían encontrar entre las dos plataformas. Uno, para que empezaran a ser conscientes de los pros y los contras que tenían cada una y luego hacer un debate y una reflexión y plantearlo a la clase. Entonces, para que empezaran a utilizarla y vieran las limitaciones que tiene. Eso para empezar. Y luego, como tú decías, a nivel nosotros, los docentes, bueno, o sea, todo. O sea, todo lo que nos puede ofrecer es todo. O sea, he puesto riesgos porque un poco estábamos, nosotros teníamos una hora, pero podríamos estar hablando 3 horas más de todo lo que nos puede ofrecer, lo que decías tú, mientras nos podemos quitar la parte más mecánica de la docencia, porque nos puede dar ejemplos de ejercicios que nos va a quitar tiempo de hacer programaciones, podernos dedicar a buscar nuevas formas mucho más creativas de potenciar en los alumnos que lleguen a la parte de los objetivos que tenemos a nivel pedagógico en la asignatura, pero quitarnos la parte más técnica, es decir, y nosotros dedicarnos a investigar cómo podemos crear con ellos cosas pues a gran escala, sobre todo trabajar en equipo con los alumnos y hacer grupos de trabajo y de debate. O sea, que creo que nos va a nosotros una herramienta fundamental para nosotros como docentes y a enseñarles a ellos a utilizar como alumnos. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias.